Yo ingresé al Partido Socialista de Natales en una sección que se llamaba la Federación Juvenil Socialista porque no teníamos derecho a voto aún, pero sí apoyábamos en las campañas tanto de proselitismo como de acompañar a los candidatos a elección popular a muchas de las actividades. Y en ese papel me tocó la suerte de haber participado en muchos encuentros con Salvador Allende, siendo él candidato a parlamentario primero y posteriormente candidato a la presidencia de la República. Y en una oportunidad fue acompañado en su visita por don Pablo Neruda, que muchos notalinos recordamos porque en ese tiempo era muy difícil que un personaje de nivel nacional llegara hasta Puerto Natales, pero nosotros tuvimos la suerte de contar con él en alguna oportunidad. Yo participaba ya, porque yo me acuerdo siempre para cuando vino Allende a Natales, antes de que sea presidente de Chile, él vino a Natales. Yo recuerdo que nos vinimos con todas las huerteras a una marcha. Y en ese tiempo se hacían en el partido las elecciones de reina. Ya. En ese año, antes que él llegara, para el aniversario del partido, estaba de candidata de reina la Moray Malaza Ya. y la Raquel Harry. Eran dos chicas que participaban. Y como la Raquel Harry le ganó a la Moray Malaza, ella se retiró y se retiraron las damas de honor. Y yo la acompañé de dama de honor a la Raquel Harvey. Y cuando vino Salvador Allende a Natales, nosotros andábamos con él como paje, como la reina. Y siempre me llamó mucho la atención porque se hizo una marcha y nosotros íbamos subiendo la calle Esmeralda y la gente todavía estaba abajo en el Partido Socialista, que el Partido Socialista El antes Carrera. era el Carrera. Y todavía la gente estaba abajo amontonada, se dieron una marcha, pero impresionante. Recuerdo en forma muy especial la participación que tuvo Salvador Allende en una actividad organizada por un núcleo del Partido Socialista que tenía el nombre de profesor Juan Triviño Ruiz, que funcionaba en la calle Abraham Lincoln, que precisamente era el domicilio donde yo vivía con mis padres. Por lo tanto, en una oportunidad recibimos en esas actividades la visita de Salvador Allende y con la participación de muchos vecinos le preparamos una especie de bienvenida, cosa que a él lo emocionó mucho, acompañado también de autoridades regionales del Partido Socialista y de muchos vecinos de Puerto Natales, connotados militantes socialistas, de cuyas familias siempre nos acordamos, que eran las familias Catriao y la familia Bustamante, que eran muy queridos como militantes socialistas en Puerto Natales. Puerto Natales particularmente y Magallanes en general se caracterizó por una fuerte corriente socialista durante muchos años, producto esto de la presencia de los dirigentes sindicales que en su mayoría eran personas de origen humilde y por lo tanto se identificaban mucho con el Partido Socialista. Y particularmente yo lo hice porque también quería un poco aportar en lo que fuera mi trabajo a la gente que estaba en ese momento luchando por conseguir mejores condiciones de vida, salariales, laborales. En último caso, era un apoyo que nosotros hacíamos como jóvenes a la gente que nos iba a representar
es decir, los candidatos a regidores, candidatos a diputados, candidatos a senadores. Y posteriormente la candidatura de Salvador Allende a la presidencia de la República. Pasaron esas cosas. Y uno vive de eso, recordándolo siempre. Y eso, por lo menos a mí, no se me va a olvidar nunca el daño que hicieron. Que vengan a la 1, a las 2, a las 6 de la mañana, una patrullera con metralleta afuera, toda la casa entera rodeada de milicos, entraban y vamos destrozando cuestiones, tirando la cama para allá, la frazada para acá, todo. Y después, y mi madre, ya con su edad, ya en esos años, 60 años, que en paños menores, en el patio, esperando que los perlas terminen su labor para, para poder volver dentro de su hogar y empezarlo a armar de nuevo. Yo el 4 de octubre me agarraron a las 8 de la mañana, pasé a firmar, me dejaron detenido. Yo calculo porque en esa época la iglesia tenía un reloj, lo taparon todo para que no se vea la hora, nada. ¿Verdad? Yo de la comisaría miraba, ¿qué hora será? No, nada, no, totalmente perdido el tiempo. Yo calculo que eran como a las 2 de la noche cuando me sacaron a torturarme, la primera vez. El gobierno de la Unidad Popular propiciaba una reforma educacional sobre la reforma que ya había implementado el presidente Eduardo Frei. Por lo tanto, había un proyecto que era para ese momento muy, muy delicado, que era la implementación de la Escuela Nacional Unificada. Era un proceso que se llevaba a cabo con la consulta de padres, apoderados, autoridades, a nivel de todos los establecimientos educacionales propiciados por el Ministerio de Educación. Y era particularmente la actividad que teníamos programada para el día 12 de septiembre en la escuela de Cerro Guido. Y particularmente el día 11 de septiembre se celebraba el Día del Profesor. Hasta ese momento una celebración histórica, de acuerdo al calendario escolar. Ese día correspondía a homenajear al profesor, por lo tanto no iba a haber actividad escolar en ningún establecimiento. Y precisamente yo tenía programado viajar a Puerto Natales el día 11, cosa que sí hice. Y esa es la otra evidencia de lo que yo podría dar fe, llegando a Puerto Natales. El día 11 de septiembre en la tarde había un despliegue policial y militar muy grande en el centro de Puerto Natales. Y lo que yo recuerdo no haber visto solamente en algunas películas de históricas o documentales, los soldados apostados sobre los techos de las construcciones de calle Eberhard con en la esquina de la Plaza de Armas, cosa que era impresionante en ese momento. Al regreso a Cerro Guido, el día 12 de septiembre, se retomaron las actividades escolares y claro, como estábamos tan lejos de todo, entonces para nosotros lo que estaba sucediendo en Santiago, no teníamos ni siquiera la mínima idea de que esto nos pudiera afectar a todos.
porque Cerro Guía era un lugar tan aislado de todo el mundo, ni siquiera teníamos un periódico que llegara hasta allá, solamente escuchábamos por radio. Y en la radio la información era controlada por las autoridades del momento. Por lo tanto, nos sentíamos un poco ajenos a lo que estaba sucediendo en Santiago. Pero sí caímos en cuenta que la situación era grave cuando empezaron a llamar a la gobernación militar, a los profesores, a los directivos responsables de los establecimientos educacionales, a los jefes de servicio. Y en ese tiempo había una autoridad militar, que era el comandante del regimiento. Era la primera vez que nosotros veíamos que una persona eh, uniformada tomaba el control de una comunidad civil. Eso fue algo que nos impactó a muchas personas. Además que el tono que se utilizaba, por ejemplo, era un tono amenazante para pedirle a toda la gente convocada que se portaran bien, textualmente era lo que nos decían, tienen que portarse bien. Nunca nosotros dimensionamos lo que podía venir a continuación, hasta que se produjeron las primeras detenciones de las autoridades políticas del momento. Hay mucha gente que podría haber estado y conversar mucho más todavía, pero lamentablemente no están con nosotros. Compañero Antuco, compañero de infancia, compañero de colegio, compañero de trabajo. Después tomamos caminos distintos, pero volvimos a reencontrarnos y seguimos con la amistad hasta sus últimos días. Era un socialista, pero socialista. Que pensaba igual como pienso yo. Golpearon la casa así en la puerta y abrió una hermana que es la Maruja y le dijo, preguntaron por Antuco, por Antonio González y está adentro y se metieron y lo tomaron detenido. Pero antes de eso ellos se reunieron una noche después del golpe, se reunieron en su casa de él, ahí en Blanco Encalada. ¿Los militantes? No, se reunió Antuco, se reunió con uno que trabajaba en televisión, que no me acuerdo cómo se llamaba. Habían conversado con el viejito Miranda, que tiene estancia en Dos Lagunas. ¿Ya? ¿Mm? Y él lo iba a cruzar por ahí a la frontera argentina. Entonces se reunieron ese día en la noche para ver si iban los cuatro. Y Antuco no se quiso ir por su papá. Y Chicho Gómez tampoco se quiso ir por sus papás también, porque tenía sus papás vivos. Y el de televisión no sé qué habrá pasado y parece que se fue uno. Uno cruzó. Pero de ahí ni me acuerdo cómo se llamaba el que se fue. Y bueno, y a los pocos días lo fueron a detener a Antuco, le dijeron que se pusiera una chaqueta, que iban a salir de viaje y que se pusiera una chaqueta gruesa. Patadas, combos, pescaban, tira arriba una camioneta. Me anduvieron paseando por todos lados, para desgracia un día y una noche de lluvia, mojado entero, embarrado entero. Me llevaron por el aire frío y toda la cuestión. Yo estuve en el muelle de Natales y después subimos, me acuerdo que subimos, y unas llantas de fierro, y donde daban vueltas las llantas me golpeaban por la cabeza, por todo, donde azotaban la camioneta para que las llantas se golpeen a uno. Pues. Y de ahí me entraron a un local, y ese fue el local de la Cruz Roja. Cuando entré, posado, vendados los ojos. Después lo llevaron a la Cruz Roja, igual lo torturaron, le inyectaban pentotal. Y así, él le preguntaban de que porque lo subían vendado. Entonces le preguntaba de que si él sabía dónde se encontraba. Entonces él le decía de que si no está en la Cruz Roja, está en la Gobernación, porque son los únicos dos edificios que había en ese tiempo de cemento. Me subieron una escalera, porque yo
digo que fue ahí porque cuando comenzamos con el Liceo Politécnico, tuvimos unas salas de clase ahí. Yo tuve una sala de clase en la Cruz Roja, donde hacía dibujo con los chicos. Y conocía el edificio. Y cuando esa noche me llevaron, claro, subí una escala, un descanso, después otra, sí, otra, una continuación de la escala, y de ahí me llevaron una pieza. Pero todo preparado con música, las selectas, y que a lo lejos escuchaba la música. De repente una ráfaga de ametralladora y unos alaridos, gritos. O sea, trabajando hasta uno psicológicamente. Y la gente se puso a llorar porque se dio cuenta de que los llevaban detenidos y los conocían porque antes Natales se conocían todos, pues. Y decía que la gente, toda la gente lloraba porque a ellos los llevaban detenidos. Entonces, y ahí llegaron y llegó derecho al Pudeto. Y ahí en el Pudeto, bueno, lo sacaban todas las noches, en los tanques, la calle Paraguaya, todas esas calles cerca del Pudeto están pavimentadas con bolos de piedra. Ya. Entonces lo sacaban, lo metían dentro de los tanques y lo sacaban ahí sin ¿cómo se llama? Sin protección, sin nada. Entonces el estanque esas cosas que tiene que girar, era el ruido impresionante adentro porque no tenía protector a los oídos. Y lo otro era las caminatas se llaman la Espina de Calafate. Esa fue la otra tortura que tenían. Y bueno, de ahí los catres con corriente. Volví a Puerto Natales, me revisaron entero, pero revisaron a todos, no era de forma especial a mí. Y cuando bajo del avión, en Punta Arenas, comienzan a revisar a todos y había una lista de nombres. Yo dije, ay, jamás que aparezca. No, no aparecía. Y alguien en el aeropuerto, un amigo, me vio, oye, Espiro, toda la gente de Natal dice que te mataron. Había corrido un rumor que yo me había enfrentado a una patrulla militar, alguien inventó eso, y que habían... Ya, llegué a Natales, a la entrada había un puesto con una lista nuevamente de nombres. Dije, acá. Y no, pasé nomás. Y al otro día fui a trabajar al banco, a mi puesto. También me miraban en forma extraña, como que había aparecido, ¿ah?, de la otra vida. Primero habló conmigo, fue el jefe administrativo, mi jefe directo, quien vivía con los milicos arriba en el regimiento. Ahí alojaba, era fallo completo y partidario de Pinochet, y siempre contra la Unidad Popular. Y miraba ahí, seguí trabajando, hasta que un día me llama este caballero y me dice, don Espiro lo van a detener, ¿eh? Las actividades se retomaron en forma normal, pero siempre sabíamos, por ejemplo, que habían detenido a alguien que era dirigente sindical de otra comuna, de otra estancia. Se sabía de la gente de Punta Arenas que estaban tomando detenida, pero nunca nosotros vimos tan cerca de eso hasta cuando la patrulla militar se acerca hasta la estancia Cerro Guido el día 14 de octubre y tomó detenido a los dirigentes sindicales, en este caso al profesor que estaba a cargo del colegio, quien era yo, y se hizo lo propio en Cerro Castillo, tomando detenido a los profesores de Cerro Castillo, a los dirigentes sindicales,
y se los instaló a todos en lugares de detención y tortura, en regimientos, en comisaría y en otros lugares en puertos natales. Si yo estuve a punto de irme, que me lleven a Tauta. Pero estuve en director del Liceo Politécnico, que era don Livio Pérez Guerrero, y él me defendió a brazo partido que yo era necesario en el liceo y que no me podían sacar. Mm. Porque hay tantos alumnos que están esperando a que su profesor llegue. Y lo otro que también creo que en algo me ayudó fue que el hecho, participaba en forma deportiva, jugaba al básquetbol, jugaba fútbol, jugaba al baby. Y muchas veces jugaba con ellos mismos, con Lancero, con Alianza Verde. Y esa era nuestra vida. Y esa era nuestra vida. Y efectivamente me detuvieron un día cuando estaba en el gimnasio Natales viendo un partido de básquet. ¿Ah? Llega un carabinero con la metralleta. Se portó bien el Paco porque no hizo ni... Pero delante de todo, en todo caso, delante de todo el gimnasio me llevó hasta la comisaría. Y me ponen la esposa, la venda, una capucha, y uno de los carabineros me dice, perdónanos cabritos, nosotros recibimos órdenes, no tenemos nada en contra tuya, pero tenemos que cumplir con lo que nos ordena. Llegó un jeep, de los milicos. O sea, los carabineros detenían a las personas y se lo entregaban a los militares. Llegué los militares adentro, ninguno me habló nada y me dieron vueltas todo para despistar seguramente a dónde me llevaban. Después supe por comentario, porque yo estaba con unas niñas que se preocuparon y vieron a dónde me llevaba, qué sé yo, el militar, y vieron que entró ese jeep de los milicos, entró a la comisaría y que después fue a la gobernación y entró también a la gobernación. Es decir, fue la gobernación de Última Esperanza, donde tenían el lugar donde interrogaban los señores de inteligencia. No sé qué inteligencia tendría, pero bueno. Me preguntan si yo sabía quiénes eran. ¿Qué cree usted que les dije? Porque yo les pagaba todos los meses los sueldos. Es decir, llegaban al banco y yo tenía que anotar en ese tiempo se hacía así, una planilla y le entregaba los cheques para que vayan a la caja a cobrar. Por supuesto que la voz los conocimos a todos. Pero yo no le iba a decir que los conocía. Pues si no podía llegar, hasta ahí podía llegar mi carrera. Sí, no tengo idea, debe ser de Punta Arenas usted, porque no. Allá, dijo. Me golpearon, qué sé yo, me hacían con las manos en el oído, que es bien molesto cuando le... Y había gente que se reía, que yo intuyo que no eran militares, deben haber sido personas, digamos, que ellos invitaron para ver el proceso. Había muchos sapos, soplones, que apuntaban, digamos, a la gente que era de la Unión Popular y cuestiones así. Y me hicieron, le decían la palabra del carrito, que te meten agua por la nariz. Así, tú estabas así. Abres la boca y te meten en la boca. Es insoportable la cuestión. Yo reconocí después de mucho tiempo haber estado en el edificio de la ex gobernación, edificio de segundo piso al lado de la municipalidad, frente a la plaza.
era un lugar que yo reconocí porque había estado en una actividad con el gobernador de esa época, que era don Raúl Alvarado. Y por eso reconocí el lugar donde me tenía detenido. Nunca yo vi personas, solamente escuchaba las voces. Nunca pude reconocer a alguien solamente por el trato que nos daban, porque se identificaban como personas que trabajaban en el regimiento. Claro, vendado, esposado. Y en varias oportunidades se aplicaba algún tratamiento con podríamos decir, un pseudo mago, que fue un civil que se prestó para actividades de interrogatorio, tristemente recordado en Puerto Natales, porque no solamente los militares actuaron en la represión, sino que muchos civiles, que en una actitud pero totalmente deleznable y detestable, se prestaron para, para participar en estas atrocidades que se cometieron contra mucha gente y muchas familias en Puerto Natales. Y personas que hasta el día de hoy circulan libremente por nuestra ciudad. Y yo pienso que eso es lo condenable. Que alguien se preste para hacer daño sin que haya ningún motivo para hacerlo. Yo creo que hay más derechas, sobre todo lo de los jóvenes. Aquí tengo vecinos, son técnicos, obreros de Codelco, de las empresas del cobre, y son de derecha. Yo no me acuerdo del tiempo de la Unidad Popular de que haya mucha gente de derecha en la clase obrera, trabajadora. La historia dice que hay detenidos, desaparecidos, que hay gente que todavía no la encuentra. Y eso no, la gente no lo cree. Me da la impresión que no lo creen. La derecha es un trabajo de joyería, ¿no? Porque se le ha dejado hacer también. Se le ha dejado hacer. Si ellos lo que quieren es que esa fecha se olvide, que quede todo en blanco, ¿ya? Que todo sea paz. Y no es así. Y la gente cree lo que le dice esto. Esto hay que hacerle un chip y cambiarlo. Yo Pero creo, que realmente hable gente que sea honesta, yo creo. Pero la represión fue muy grande, particularmente en Puerto Natales. Mucho joven, estudiante, muchas personas dueñas de casa, mucho adulto mayor que fue sacado violentamente de su casa, sometido a tortura, vejámenes pero indescriptibles. Y, y lo que más duele es que fue provocado por sus propios vecinos, incluso de repente hasta sus propios integrantes de una misma familia. Eso es lo que nosotros en ese momento sufrimos, y vimos que sufría mucha gente en Puerto Natales, muchas familias. Yo no me olvido de cuando en la escuela, en las escuelas, por ejemplo, veían un grupito de 4 o 5, ¿y por qué están todos reunidos ahí? Separarse. No pueden conversar. A la idea de lo que le temen. Pero bueno, yo creo que ustedes que son jóvenes tienen que aportar mucho, mucho. Y el aporte de ustedes es valioso, muy valioso. Como le digo, júntense. No importa que de las 100, 20 estén con ustedes, o que le crean, es un logro. Para la otra vez eran 20 más, 30 más. Y volver a esa realidad que se tenía antes. Una realidad bonita, clara.